¿Qué opinión tienes de la energía nuclear? Nucelar. La palabra es nucelar. La energía nuclear genera sentimientos encontrados. Por un lado, mucha gente piensa que es buena y necesaria, pero a la vez le tienen miedo, y a otros directamente no les gusta. Falta mucha información sobre este tema. ¿Cómo funcionan las centrales nucleares? ¿Por qué se consideran una energía verde si generan residuos? ¿Por qué Alemania cerró sus centrales nucleares? ¿Podrían volver a ocurrir desastres como los de Chernóbil y Fukushima? En este vídeo responderemos todas estas preguntas acompañados de un verdadero experto de la energía nuclear. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Primero de todo, ¿cómo funciona una central nuclear? Voy a usar como ejemplo la central nuclear de Ascó, en Tarragona, la cual tuve la suerte de visitar hace unas semanas. Como esta, la gran mayoría de las centrales nucleares obtienen su energía rompiendo átomos de un elemento en especial, que es el uranio. A este proceso se le conoce como fisión. Ojo, no confundir fisión con fusión. Aquí hablamos de fisión. Para ello utilizan como combustible estas pastillas que veis aquí. Pastillas de óxido de uranio. Pero no cualquier tipo de uranio. Es uranio enriquecido. Me explico. De manera natural, en un gramo de uranio, el 99,3% es uranio 238, lo que quiere decir que los átomos tienen 92 protones y 146 neutrones. En cambio, el otro 0,7% es uranio 235, que tiene 3 neutrones menos. A estos diferentes tipos de uranio se les llama isótopos. La cosa es que a nosotros lo que realmente nos interesa es el uranio 235, porque es un elemento fisible. Lo que quiere decir que con un pequeño empujoncito el átomo se divide, se fisiona y libera energía. Ese pequeño empujoncito lo dan los neutrones. Cuando un neutrón choca contra un átomo de uranio 235, el átomo se divide liberando energía y más neutrones, que a su vez pueden generar más reacciones de fisión que liberan más neutrones y así una y otra vez creando una reacción en cadena, la cual libera muchísima energía. Sin embargo, esta reacción en cadena solo se produce si hay suficiente cantidad de uranio 235 en el material. Por eso se necesita enriquecer el uranio con este isótopo. Como resultado, cada una de estas pastillas aporta una energía equivalente a 1 tonelada de carbono. Muchísima energía. Vale, ya tenemos el uranio enriquecido. ¿Qué se hace con él? Las pastillas se introducen dentro de unas varillas que se agrupan en una matriz conocida como elemento combustible. Estos elementos combustibles son los que se introducen en el reactor para empezar la fiesta de la fisión. Ahora, para convertir la energía de la fisión nuclear en electricidad, las centrales nucleares siguen un proceso un poco complejo. Para que no nos perdamos es importante distinguir 4 cosas: el reactor y 3 circuitos de agua. El circuito de agua primario, el secundario y el terciario. Vayamos por partes. Como hemos dicho, dentro del reactor nuclear se produce la reacción en cadena de fisión, liberando muchísima energía. Energía en forma de calor. Para poder extraer todo este calor y a la vez mantener una temperatura razonable en los elementos combustibles, se utiliza el circuito de agua primario. Pero este no es un circuito de agua cualquiera, es un circuito de agua cerrado a una altísima presión, ¿vale? En concreto a 152 atmósferas, la misma presión que experimentarías si estuvieras a 1500 metros de profundidad bajo el agua. Esto se hace porque cuanta más presión tiene el agua, más temperatura puede alcanzar sin evaporarse, como una olla a presión. En concreto, el agua se calienta hasta los 300 grados. Cuando este agua súper caliente sale del reactor, necesita ceder todo ese calor en algún sitio para bajar un poco su temperatura y volver a enfriar el reactor. Para conseguir esto, el agua del circuito primario pasa por unos tubos dentro del generador de vapor, donde transfiere el calor al circuito secundario, cuya agua se evapora y hace girar unas turbinas gigantes a unas 1500 revoluciones por minuto. Ahora es cuando realmente vamos a generar la electricidad. El eje de la turbina está conectado a un generador eléctrico que transforma esa energía de rotación en electricidad. Esto ocurre mediante un efecto físico bastante conocido, que es la inducción electromagnética. Luego la electricidad generada pasa por unos supertransformadores que la convierten en corriente de alta tensión y finalmente esta corriente se vierte a la red eléctrica. Para cerrar todo este ciclo, el vapor de agua que ha pasado por las turbinas tiene que enfriarse y volver en forma de agua al generador de vapor. Para ello, el vapor atraviesa una zona llamada condensador, por donde pasan unos tubos con el agua fresquita del circuito terciario.
El agua de este circuito se calienta y a cambio el vapor se enfría y se condensa, y ya se puede repetir todo el ciclo. Si te fijas, en ningún momento hemos mencionado la torre de refrigeración. Eso es porque en realidad la torre no participa en el proceso de generar energía, sino que es más bien una medida de protección ambiental. La cosa es que el agua del circuito terciario, la que se utiliza para enfriar el vapor, se obtiene de los ríos cercanos o del mar, y luego hay que devolverla a su lugar. En este caso se trata de un circuito abierto. El tema es que no puedes devolver el agua del río a cualquier temperatura. Podrías dañar el ecosistema de alrededor. Por eso, si el agua está muy caliente, se hace pasar por la torre de refrigeración, donde una parte se evapora y la otra parte se enfría y puede volver al río. Por eso lo que ves salir de las torres de refrigeración no es dióxido de carbono, sino que son microgotas de agua en suspensión, es decir, son nubes. Es bastante irónico que el edificio que más asusta de una central nuclear sea justamente el que se encarga de proteger el medio ambiente de la central nuclear. ¿No te parece? En fin, en realidad eso de generar electricidad calentando agua y moviendo una turbina no es nada raro ni especial. Las centrales de carbón y de gas también funcionan de esta manera. La diferencia es que aquí el agua se ha calentado sin necesidad de quemar combustibles fósiles, es decir, sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Es por eso que, aunque la energía nuclear no es una energía renovable, es una energía bastante limpia, que tiene una huella de carbono muy pequeña. Vale, sé lo que estás pensando ahora mismo. Andrea, me parece muy bien eso de que las centrales nucleares no emitan CO2 para generar energía, pero el hecho de fabricar una central nuclear entera ya contamina un montón. Todo ese hormigón y cemento. Es evidente. Sí, pero en realidad si calculas el CO2 que se ha emitido para fabricar la central nuclear y para extraer y refinar el combustible, y lo comparas con la cantidad de energía ingente que genera la central nuclear, te das cuenta de que la energía nuclear tiene una huella de carbono muy similar a la de la energía eólica y solar. Al final, fabricar aerogeneradores y placas solares también tiene una huella de carbono, también contamina. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el IPCC. El IPCC es el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático. Cada cierto tiempo este grupo elabora un informe muy extenso sobre el cambio climático, recopilando todas las investigaciones que se han hecho hasta ese momento. Pues bien, según el IPCC, la energía nuclear produce 12 gramos de CO2 por kilovatio hora, un valor que es muy similar a los 11 gramos que genera la energía eólica y que está muy por debajo de los 40-50 gramos que generan las energías fotovoltaicas. El gas, por otro lado, genera 490 gramos de CO2 por kilovatio hora, 40 veces más CO2 que la nuclear, y ya del carbón ni hablamos. Como veis, la energía nuclear es bastante limpia y respetuosa con el medio ambiente. Pero no solo eso, tiene una ventaja respecto a las renovables, y es que es capaz de generar electricidad de manera constante sin depender del viento o del sol. Por esta razón se considera que, en una transición energética, la energía nuclear sería una buena candidata para apoyar el suministro de energía de las renovables. Ojo, aquí nadie habla de sustituir, hablamos de apoyar. Sin embargo, no todo es color de rosa. La energía nuclear también tiene una serie de riesgos que otras energías no tienen. Al fin y al cabo han ocurrido accidentes nucleares terribles y es comprensible que la gente sienta miedo. Y también está el tema de los residuos. Sin embargo, creo que falta mucha información sobre estos temas y es justo que hablemos un poco de ellos para asignarles la preocupación que merecen, ni más ni menos. Así que sin más dilación, empecemos hablando de Chernóbil. ¿Qué pasó? El 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Voy a ser muy breve. La explosión ocurrió durante una prueba de seguridad que buscaba evaluar el comportamiento del reactor en caso de pérdida de energía. Sin embargo, la prueba fue mal ejecutada debido a una combinación de errores humanos y a un defecto en el diseño del reactor RBMK, que tendía a volverse inestable a baja potencia. Esto llevó a un aumento descontrolado de la energía, provocando una explosión de vapor que destruyó el núcleo del reactor, liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera. La catástrofe contaminó un área muy extensa y la Organización Mundial de la Salud estima que podrían haber muerto 4.000 personas por exposición a la radiación. Un desastre nuclear como el de Chernóbil es muy improbable que ocurra en la actualidad,
Primero, porque los reactores actuales están diseñados con sistemas de seguridad pasiva, que pueden enfriar el núcleo y controlar la reacción incluso sin intervención humana, a diferencia del reactor de Chernóbil, que era inestable a baja potencia. Segundo, porque las medidas de seguridad ahora son mucho más estrictas. Ya no se permiten pruebas como las que se estaban realizando en Chernóbil cuando ocurrió el accidente. Tercero, porque el personal está muchísimo mejor formado de lo que estaba en aquella época. Y cuarto, porque en el hipotético caso de que hubiera una explosión en el reactor, una explosión como la de Chernóbil, el techo no volaría dejando escapar todo el material radiactivo, porque ahora el reactor está dentro de una enorme estructura llamada edificio de contención. Este edificio es un bicharraco, que tiene unas paredes de hormigón armado y postensado de entre 1,2 y 2 metros de grosor. Este edificio es capaz de resistir agresiones externas, como podría ser el impacto de un avión, y también de contener el material radiactivo en caso de un accidente interno. Así que está bastante bien protegido. Por si os quedaba alguna duda, he llamado a un verdadero experto de la energía nuclear, para que nos cuente un poco más de este tema. Él es Alfredo García, aunque igual le conocéis en redes como operador nuclear, y lleva más de 25 años trabajando en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Alfredo, cuéntanos, ¿qué medidas tuvieron que adoptar las centrales nucleares después del accidente de Chernóbil? Pues mira, Andrea, es muy importante saber que las centrales nucleares actuales no necesitaron cambiar nada en su diseño para evitar y mitigar un accidente como el de Chernóbil, por un simple motivo, porque ya estaban preparadas. Sin embargo, el accidente de Chernóbil ayudó a mejorar los planes de emergencia, tanto interiores como exteriores, la creación de procedimientos de operación orientados a síntomas y mejoras en los controles radiológicos. Sin embargo, la mayor consecuencia de Chernóbil para la industria nuclear fue la creación de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, WANO, que engloba a todas las compañías propietarias de las centrales nucleares con el objetivo de compartir experiencia operativa y establecer los estándares para maximizar la seguridad. Muchísimas gracias, Alfredo. Vale, entonces, después de todas estas medidas, ¿cómo ocurrió el accidente de Fukushima? El accidente de la central de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011. Ese día hubo un terremoto de magnitud 9 en Japón. Un pedazo de terremoto. Ha sido el terremoto más fuerte registrado en la historia de ese país y uno de los más potentes a nivel mundial. Sin embargo, este terremoto no dañó la central nuclear. De hecho, los reactores se apagaron automáticamente como estaba previsto. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, el terremoto provocó un tsunami con olas de hasta 14 metros. Y el tsunami superó las defensas de la planta nuclear, que estaban preparadas solo para olas de 6 metros, inundando los generadores eléctricos de emergencia que se encargaban de enfriar el núcleo del reactor, porque aunque la reacción se había parado, era necesario seguir enfriándolo. Al fallar el sistema eléctrico, el núcleo se sobrecalentó, lo que provocó explosiones de hidrógeno y la liberación de radiación, causando una evacuación masiva y contaminación ambiental, pero no al nivel de Chernóbil, ¿sabes? Voy a dar paso otra vez a Alfredo para que nos cuente qué medidas se adoptaron después de este accidente. Alfredo, cuéntanos. Después del accidente de Fukushima en 2011, el Consejo Europeo decidió llevar a cabo pruebas de resistencia en las centrales nucleares de Europa. Estas pruebas evaluaron la capacidad de las plantas para enfrentarse a situaciones más allá de sus bases de diseño, con el objetivo de analizar los márgenes de seguridad y determinar posibles mejoras. Los resultados fueron muy positivos y además similares acciones se implementaron en otros países con centrales nucleares en todo el mundo. Tras el informe final, que como digo fue muy positivo, los reguladores nucleares emitieron instrucciones para implementar una serie de mejoras para aumentar todavía más la seguridad para hacer frente a esas situaciones. Y voy a explicar las más importantes. En primer lugar, se crearon centros de apoyo de emergencia centralizados, con equipos humanos y materiales preparados para intervenir en cualquier planta nuclear del país en menos de 24 horas. Para facilitar esta respuesta rápida, también se construyeron helipuertos en las centrales nucleares, permitiendo la recepción de equipos por aire de manera eficiente. Otro cambio clave fue la construcción de centros alternativos de gestión de emergencias, adicionales a los que ya tenían, edificios situados dentro de cada planta nuclear diseñados para ser autónomos y resistentes a seísmos. Estos centros están protegidos radiológicamente y son capaces de operar de manera aislada, proporcionando energía, comunicación y descanso al personal de emergencia en situaciones extremas. Además, se introdujo el venteo filtrado del edificio de contención, un sistema pasivo que permite despresurizar el edificio de contención en caso de una fusión del núcleo. Esto es crucial para evitar la ruptura del edificio debido a la sobrepresión y reducir la cantidad de material radiactivo que podía liberarse al exterior. Para asegurar el enfriamiento del combustible usado, se añadieron medios alternativos
fijos y portátiles para suministrar agua a las piscinas de combustible. En este caso, de pérdida total de energía, estos medios permiten mantener la refrigeración del combustible compensando la evaporación del agua. Se introdujeron generadores diésel portátiles conectables a la planta para suministrar energía en caso de pérdida total de corriente, garantizando la estabilidad incluso en situaciones extremas como las de Fukushima. También se añadieron bombas autónomas con motor diésel capaces de inyectar agua desde el exterior en sistemas críticos, permitiendo la reposición de depósitos y enfriando la cavidad del reactor, por lo tanto reduciendo el riesgo de fusión del núcleo. Además, unos camiones cisterna aseguran el suministro de combustible a estos equipos y además camiones remolcadores despejan escombros y trasladan los equipos portátiles dentro de la planta. Para mejorar la respuesta ante incendios se implementaron sistemas de contraincendios sísmicos capaces de funcionar incluso durante un terremoto. En algunas plantas estos sistemas duplican a los ya existentes, mientras que en otras ya estaban disponibles. Además se implementaron los márgenes de seguridad sísmica en equipos cuyo uso no estaba contemplado para los accidentes previstos, pero que podrían ser cruciales en accidentes severos no previstos. Otras mejoras incluyen estaciones meteorológicas portátiles, equipos portátiles de iluminación, sistemas de comunicación autónomos como telefonía Tetra y teléfonos satélite para asegurar la comunicación en situaciones de emergencia. Por último, se desarrollaron las guías de mitigación de daño extenso, que establecen protocolos nuevos para enfrentarse a situaciones más allá de las condiciones previstas en el diseño original de las plantas. El personal involucrado en los planes de emergencia interior de las centrales nucleares recibe formación continua para utilizar estas nuevas guías y equipos con entrenamientos periódicos que aseguran su preparación ante cualquier situación. La Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, la UME, por ejemplo, también juega un papel crucial, colaborando en el traslado de personas y equipos, en la liberación de accesos, así como en la lucha contra incendios y en la vigilancia radiológica. Muchísimas gracias, Alfredo. Como veis, cada accidente nuclear ha sentado un precedente y se han tomado medidas muy contundentes para que no vuelva a ocurrir algo similar. Pero es verdad que aunque no se produzcan accidentes nucleares, sigue estando el tema de los residuos. ¿Cuántos residuos se generan? ¿Son realmente un problema? A ver, existen diferentes tipos de residuos. El 97% de los residuos nucleares son de baja y media actividad. Es decir, son residuos que emiten muy poca radiación y lo hacen durante un corto periodo de tiempo, menos de 30 años. Estos residuos son, por ejemplo, los trajes, las herramientas o los distintos componentes de la central nuclear. El otro 3% son residuos de alta actividad, que son mayoritariamente los elementos combustibles gastados. Ahora bien, ¿cuántos residuos de alta actividad se producen? Pues mira, a lo largo de la historia, desde que se abrió la primera central nuclear hasta hoy, se han producido en todo el mundo unas 400.000 toneladas de estos residuos, y se calcula que cada año se producen unas 12.000 más. En España, por ejemplo, los 7 reactores que tenemos en funcionamiento generan unas 135 toneladas anuales. Esta cifra puede asustar un poco, pero hay que ponerla en perspectiva. Cada año a nivel mundial, la industria genera 400 millones de toneladas de residuos peligrosos, residuos tóxicos, radiactivos, corrosivos, etc. 1000 veces más residuos de los que se ha generado en toda la historia de la energía nuclear. Así que se podría decir que los residuos nucleares son pocos. El problema es que los residuos de alta actividad son muy radiactivos durante mucho tiempo. El elemento más preocupante es el plutonio 239, que tarda cientos de miles de años en tener niveles de radiactividad seguros. Por esta razón hay que gestionar muy bien estos residuos. Lo bueno es que sabemos cómo hacerlo. Una vez que se han usado, los elementos combustibles se almacenan unos cuantos años en piscinas de enfriamiento como esta dentro de la planta nuclear, para reducir su radiactividad y temperatura. Luego, a medio largo plazo, los elementos combustibles se pueden dejar en estas piscinas o se pueden almacenar en contenedores en seco como estos. Pero ¿cómo nos deshacemos de los residuos de manera definitiva? La mejor opción es almacenarlos en depósitos muy profundos en zonas geológicamente estables. El problema es que a día de hoy no existen esos almacenes, pero algunos países ya los están desarrollando. Finlandia, por ejemplo, ha terminado de construir el suyo y se prevé que empezará a almacenar residuos en los próximos años. Además, existe la posibilidad de reutilizar esos residuos en otras centrales nucleares. Pero bueno, eso también tiene sus pros y sus contras y no vamos a entrar ya en este vídeo. A ver, es innegable que producir residuos nucleares es un engorro. No mola. Sin embargo, estos residuos no están contaminando como tal. No están contaminando ni el aire, ni el suelo, ni el agua, sino que están muy bien aislados y se sabe lo que hay que hacer con ellos. Los residuos no son el gran problema de la energía nuclear.
La energía nuclear tiene otros problemas. Simplemente son una cosa que hay que gestionar. Pero bueno, si la energía nuclear es tan buena y tan maravillosa, ¿por qué Alemania cerró sus centrales nucleares? Hay que entender una cosa, en Alemania ha existido un fuerte movimiento antinuclear desde hace décadas. Por este motivo, Alemania ha tenido históricamente gobiernos que no apoyaban la energía nuclear. El gobierno de Angela Merkel fue una excepción en este sentido. Sin embargo, en 2011 ocurrió el accidente nuclear de Fukushima. Esto reforzó el movimiento antinuclear y las calles se llenaron de protestas. Fue después de perder las elecciones estatales que el gobierno de Angela Merkel decidió cambiar el rumbo y programar el cierre de todas las centrales nucleares. Esto fue una decisión política, no hubo una razón científica que justificase el cierre. De hecho, un grupo de unos 100 expertos y científicos publicaron una carta abierta dirigida al gobierno alemán criticando el cierre nuclear. Hace ya más de un año que Alemania cerró la última de sus centrales nucleares, y aunque el país no ha tenido problemas significativos en el suministro de energía, sí que ha aumentado el uso de gas natural, incrementando sustancialmente sus emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Sabéis? Cuanto más leía de este tema, más me fascinaba. La energía nuclear no es solo un asunto tecnológico, sino que, como cualquier tecnología que genera dinero, también se ha convertido en un asunto político. La cuestión es que los políticos son elegidos para hacer lo que la gente quiere, o al menos eso creo. Y si la gente no quiere energía nuclear, no hay mucho que hacer. Por eso es importante estar bien informado sobre estos temas y saber lo que uno quiere y lo que no. El caso es que la política también puede influir en la opinión de la gente, en la percepción que tienen de la energía nuclear o incluso de otras energías. Y se podría decir que esto ha pasado en Europa con el caso de la taxonomía verde. Es bastante interesante, te lo cuento. La taxonomía verde de la Unión Europea es un sistema de clasificación diseñado para guiar las inversiones hacia actividades económicas que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Es como una etiqueta que te dice dónde está bien meter la pasta. ¿Renovables? Bien. ¿Carbón? Mal. Algo así. Francia, que depende en gran medida de la energía nuclear para su suministro eléctrico, ha defendido junto con otros 10 países la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde, argumentando que es una fuente esencial para la transición energética. Y como hemos visto, es verdad. La verdad y solo la verdad. Alemania, por otro lado, ha liderado la oposición a la energía nuclear, destacando sus riesgos y centrando su transición energética en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, como hemos visto, se ha visto obligada a recurrir al gas natural después de cerrar sus centrales nucleares. Así que es trampa. El caso, la crisis energética, derivada de la guerra de Ucrania, añadió más presión a todo el debate, y finalmente en 2022 se decidió que tanto la energía nuclear como el gas natural fueran incluidas en bloque en la taxonomía verde. La justificación fue que ambas fuentes ayudan a asegurar el suministro de energía en el camino hacia un desarrollo más sostenible, lo cual, dicho así, es verdad. Sin embargo, la energía nuclear ha demostrado ser una energía limpia, comparable en emisiones a la renovable, y el gas es un combustible fósil. O sea, es que no hay nada más que decir. Pero bueno, al final estas decisiones también están imbuidas en un contexto político y económico muy complejo. Y ese es el punto de todo esto. La energía nuclear tiene una dimensión política y económica que va más allá de los informes científicos. Y a mí todo esto me deja una sensación muy rara en el cuerpo, porque parece que no importa si realmente la energía nuclear es buena para el medio ambiente o no, si es segura o no. Da la sensación de que el dinero y el miedo son agentes más poderosos a la hora de decidir sobre la energía nuclear. Es evidente que la energía nuclear tiene una serie de riesgos que otras energías no tienen, pero por cada error que se ha cometido se han tomado medidas muy contundentes para que no vuelva a ocurrir algo así. Yo misma me sorprendí mucho de ver la cantidad de medidas de seguridad que tienen en estas centrales nucleares, de los protocolos tan estrictos que se siguen. La energía nuclear genera mucho miedo, en parte por la falta de información que hay sobre este tema. Por eso he querido hacer este vídeo, porque puedes estar a favor o en contra, pero tenerle miedo a algo por falta de información es lo que no tiene sentido, al menos para mí. Evidentemente la energía nuclear tiene sus inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas frente a energías como el carbón y el gas, no para sustituir a las renovables, sino como aliados de ellas. Con el paso del tiempo te das cuenta de que nada es 100% bueno, todo tiene sus pros y sus contras, y es trabajo personal de cada uno sopesarlos y adoptar una postura, sabiendo que no va a ser perfecta, pero que es la mejor que podemos tener. Y nada, espero que toda esta información os sirva. Venga, chao. ¡Hola, dormir!
2000